El territorio de la comuna del desierto, antes de ser alguien, era del cielo, primero de un virreinato, luego boliviano, pero la realidad es una, aquella que dice, la comuna le pertenece a su gente, a su esfuerzo, a su vida y a su entrega. La patria la construye el trabajador, madres, abuelas e hijos. Somos un gran conjunto de mujeres y hombres que a punta de trabajo y sacrificio hemos dado vida a estos cielos. Punto de conflicto, si se quiere entender. La tierra es de todos, debemos comprender. El hombre moderno intenta dominar a esta tierra que parece un Pegaso salvaje, como una especie mitológica, de gran fuerza pero indomable. Verán las sequedades del silencio, iluminando desde ya las carencias. Días y días contra el sol, hombres y mujeres que enganchados comenzaban la travesía de domar al desierto. En medio de la nada llegaban familias completas, sin agua, sin comida, y el hombre lo intentaba, llegando luego incluso a tener escuelas y vida. Había llegado a la pampa, la unión del hombre y del desierto, las piedras preciosas y la materia que respira. Pampa Unión, Chacabuco, Puelma, José Francisco Vergara, Carmen Alto, Pinto, Conde, Ausonia, por nombrar solo algunas. Eran las salitreras que, como la maleza, crecían y se levantaban, y se desarrollaba en medio de las entrañas de nuestra comuna. En 1840 existe la necesidad de la población europea, azotadas por las guerras, de revivir esas ancianas tierras, que ya no producían nada, de revivir esos suelos muertos. Los especialistas dijeron que había que reencantar esas tierras. Para ello debían fertilizar. ¿Qué mejor que el salitre chileno, nortino, pampino? Pero no solo por las bondades agrícolas era conocido, también porque servía como pólvora industrial. El mundo giraba por el beneficio que traía este mineral. Paralelo al salitre, casi de la mano, vestido muy elegante y completamente de negro, nace la ambición del mineral. Ese diablo que cuida su tesoro, había que buscarlo, había que encontrarlo. El hombre de negro tenía la veta, el diablo cuidaba el mineral, porque ahí se concentraba la ambición de su esencia. El diablo era el guardián, no había dudas. Ese salitre que era para unos pocos, no todo fue riqueza, más bien nada es lo que parece. Solo unos cuantos recibían las ganancias, los demás un pedazo de plástico llamado fichas, que los obreros intercambiaban por alimento, ropa o diversión, pero no podían comprar en todas las oficinas. Por un reajuste es que se libraron muchas batallas, se levantaron las mancomunales y la voz del pueblo salitrero se comenzó a sentir, a tal punto que se regó el desierto con la sangre de muchos en épicas batallas sindicales. Así, luchando con todas las adversidades posibles, se levantó la pampa salitrera. Y así mismo se libró una batalla, el ejército de Chile versus la Confederación Perú-Boliviana, en 1879. Comienza la guerra, no existe tregua, ni viejos laureles. Comienza otra tragedia, una guerra fratricida por capitales extranjeros. Se enfrentan los pueblos que no tienen ninguna culpa. Estas ven cómo pueden generar una fortuna. Guerra declarada por los intereses salitreros, que no eran nacionales, eran británicos. Mientras corría la sangre en nuestros límites, el licor era la sangre que corría por la garganta de los capitales salitreros. Ellos se llevaron el pan y nosotros nos quedamos con el horror, con el miedo y con el engaño. Este mineral tenía bondades, tenía belleza. ¿Cómo no detallarlas? Era un excelente abono para la esperanza y también de un enorme valor industrial, pues era un ingrediente letal para fabricar la pólvora, que se utilizaba
para dinamitar los cerros. Como la cosmovisión andina lo explica, la vida es circular, está la naturaleza conectada. De esos mismos cerros se sacaba el mineral, que fabricaba la materia prima que hacía estremecer la cama de los gigantes. Y así la dialéctica se sucedía, hasta que la paradoja encontró la muerte. En 1930 se descubre el nitrato sintético, que pulverizó y asesinó la industria. Si los obreros y sus familias conseguían que las oficinas fueran su hogar, luego del cierre no tendrían a dónde ir. Se había terminado el romance. Pasados los años, toneladas y toneladas de mineral acopiado, muerto, pero que reviven por el pasado, un pasado que tiene como testigo miles de pueblos olvidados. Entre Baquedano y Sierra Gorda hay muchas salitreras abandonadas. Hay dos emblemáticas, Chacabuco y Pampa Unión, una moderna, la otra de servicios, ambas de una época de gloria. Ha matado mi pampa y el desierto ha vuelto a gobernar. Y el mundo no detuvo su marcha, pues la vida debe de continuar. Al recorrer este paisaje salitrero, nace con urgencia una duda inmensa. Rayados en murallas, que igual de añosas que sus escritos reza. Ni perdón ni olvido. Dicen aquellas paredes que antes cuidaban, pero que de repente quemaban. Ya no eran para el refugio del frío, ahora el frío se quedaba congelado en esas literas. Libertad y justicia son palabras que se ven actualmente en la mayoría de los rayados en las paredes de la ex oficina salitrera Chacabuco, que se levantó allá por el 1924 y que luego lamentablemente fue un centro de detención. Pasaron por él artistas y músicos, doctores y escritores. Fue una concentración de las líneas vivas de cientos de hombres que creían un proyecto que aquella sociedad no fue capaz de sobrellevar. En memoria de los miles y cientos de miles, ellos también fueron parte de nuestra historia, los que cayeron y los que viven. Rasgaron su pasado y revivieron los tormentos y enjaularon al hombre solo por dar su opinión. Chacabuco ha llorado en tortura y bayoneta y solo en Paloma el hombre libertad. No podíamos salir porque había un golpe de estado, así que no podía salir nadie, ningún tren, quedamos parados ahí, porque aquí salíamos como a las 11, 12 de la noche salíamos para Socompa. Y lo quedamos acá como hasta las 12 del día, todo el día parados ahí esperando algunas noticias hasta que nos dieron la orden de salir. Pues. Así que ahí salimos a Socompa y bueno, uno siempre, nunca yo había tenido, yo los compañeros tampoco tenía el conocimiento de esos golpes de estado que era tan estricto al último, porque no se podía conversar mucho con nadie, incluso acá hayan carabineros que eran muy amigos con ferroviarios y después cambiaron de la noche a la mañana al tiro cambiaron el sistema de ellos de ya su vida, de la amistad. Pues. Yo me acuerdo que ahí llegamos a Monturaque y un niño que era fogonero, se bajó y como jugaban a la pelota con los carabineros, y ya se bajó echando chistes y lo pararon al tiro. Se acabó la amistad al tiro, dije no, ya ni amistad ni una cosa. Y cuando después ya estuvimos acá nomás para el más restringido, porque como el toque queda, así que aquí cuando veníamos acá a Sajá en la noche, aquí antes, como le digo, había tantos trenes que cada 2 horas salía un tren, porque eran máquinas de vapor, eran máquinas chiquitas, que llevaban más de 4 o 5 vagones ¿no? De bodega. Así que salía cada 2 horas, más o menos, salía un tren de acá de Baquedano, ya sea para el norte o para el sur. Y como trabajaba de noche, había que sacar un salvoconducto. Éramos 2 que íbamos, 4, teníamos que ir aquí a la tenencia,
a sacar un salvoconducto para poder sacar de noche. Pero ahí también era medio, uno venía con miedo. Yo me acuerdo que una vez fuimos con mi compadre Herrera a sacar los salvoconductos y veníamos saliendo y hay un bus que estaba parado y veníamos andando nosotros, porque cuando llegamos ahí a la tenencia, como 10, 15 metros antes lo paraban apuntando a los carabineros con los fusiles, con las carabinas, eso. Y ahí lo metían para adentro recién, ahí el teniente lo da el salvoconducto y ahí salíamos. Pero siempre apuntando, nunca dejó de apuntar allá con las armas que tenían, pues los carabinas. Y un día veníamos saliendo y lo dice, alto, alto. Y nosotros con mi compadre lo asustamos porque, ¿por qué? Y no, era el bus ese que después, creo que por allá abajo mataron como a 16 personas, creo, por ahí cuando iba cerca de Antofagasta, por ahí cuando ese bus que dijeron que se arrancaba a la gente. Era como una impotencia, una cosa así que se sentía, a mí me dio tristeza, más bien lloré y eso, sentíamos eso. Pero usted sabe que el acontecimiento político es cosa de político. Entonces el pueblo es el que paga las consecuencias, apaleo, malos tratos, todas esas cosas. Yo tenía 12 para 13 años, estaba en octavo básico en la escuela número 31 Pedro Valdivia. Y el año 73, postulando a primero medio ya para iniciar la enseñanza media. Y fue la verdad que una de las épocas muy triste, muy dolorosa, pero creo que muy necesaria en el sentido de que me tocó vivirla. Y el hecho de vivirla forja el carácter de las personas, ¿ya? O sea, vivir muchas situaciones como, por ejemplo, ver sangrando al doctor que nos atendía a nosotros en la posta, esposado, lo llevaban por toda la avenida principal del poblado golpeándolo con la culata de los fusiles. Y era el doctor que nos atendía a diario a nosotros y que al otro día desaparece y nunca más se sabe dónde quedó. Para mí el año, bueno, esos años del tiempo de Allende fueron muy penosos para mí. Yo creo que han sido los años más tristes de mi vida, de haber pasado hambre, porque un niño con hambre llora. Nosotros éramos 9 hermanos, imagínense, 9 hermanos, y no alcanzaba. Había dinero, pero no había que comprar. Había que hacer cola, había que andar en el toque de queda. Entonces, el que era de la UP comía, y el que no era de la UP no comía. Entonces yo creo que era injusticia de esos años, ignorancia del pueblo muchas veces. El año 73, a fines del 73, volvimos a Sierra Gorda, pero llegamos a la planta Concagua. Ahí llegamos nosotros, un campamento minero, parecido como era Codelco, como era Chuquicamata, como era El Salvador, Pocherillo, porque era un gringo el dueño, Emil Ribal Jefren. Ahí había escuelas, había policlínico, había hartos adelantos que nosotros no conocíamos en Copiapó cuando llegamos. Entonces fue un cambio radical para nosotros, llegar ahí a una escuela donde todos éramos una sola familia. En la planta Concagua todos éramos una sola familia. Mire, yo recuerdo que yo estaba sentada afuera, salí en ese rato, estaba sentada y salió una señora de un carabinero que es la vecina y le decían la moneda, porque el marido de ella era carabinero y trabajaba en la moneda. Y salió y dijo, está fea la cosa. Y venía llegando otra señora de otro carabinero. No sé, dijo, ¿qué va a pasar hoy día? Y mi papi había entrado a la 1 a trabajar. Entonces yo decía, ¿por qué? Está fea la cosa. Después yo me entro para adentro y me dicen, anda a comprar margarina o mantequilla ahí al callejón.
donde la Josefina. Yo voy a comprar margarina y estábamos sentados. Me paro yo a comprar margarina cuando veo que viene un carabinero y yo voy a apurar a comprar margarina porque la señora que le decía la moneda dijo, allá viene un compañero, dijo, y los va a echar a todos para adentro. Y yo no le tomé mucha atención. Y voy yo a comprar margarina y el carabinero me dice en todo el callejón, en la boca del callejón, me dice, ¿para dónde va? Señorita, usted llega hasta ahí nomás. Yo le voy a comprar margarina. No, me dice, aguante para otros días. Si es que puede. Para casa, todo para casa. Así que nosotros nos metimos para casa, nos cerramos. Y mi mamá esa vez iba a ir a Pedro Aldivia, como estaba mi hermano allá, y no pudo ir. Así que ahí estábamos salvados nosotros, estábamos con ella. Y de ahí ya cuando todo esto empezó, nosotros andábamos todos asustados porque yo tenía esa revista que se llamaba La Paloma y una que se llamaba Contigo, parece que eran 2 revistas. Y yo tenía 2 montones y mi padre me los compraba en la pieza, en una silla. Entonces mi papi llega, dice, yo vengo escoltado con los carabineros y me dieron un papel. Para pasar yo para trabajar, tengo que llevar este papel. Así que ustedes no se van para la calle. Y me dijo, tú esa revista, todas esas que tenés, bótala. Y como antes habían esos baños de pozo, me dijo, bótalo. Y yo no quería botarla. La pesquera envolví en vuelta así y la metí en el ropero abajo. Yo le digo gobierno militar porque tengo que tener un respeto por los que se partieron, los que fallecieron y por los que sobrevivimos. Porque yo también somos sobrevivientes, yo soy un sobreviviente también. Mi papá fue despedido de la planta Concagua, producto del gobierno militar, porque él simplemente era cargador de tiro. ¿Qué significa eso? Que era el que preparaba todos los fulminantes, la guía para explosionar, para hacer la detonación diaria. Y a él lo fueron a fiscalizar y le encontraron menos guías. No sé cuántos metros faltaron. Y por eso lo echaron. Y pescáis tus cosas y te vais. Pero no le hicieron nada. No hicieron nada, lo despidieron nomás, a pesar de que podía tener explosivos guardados, no, lo despidieron nomás. Y yo en la Concagua, en Copiapó, porque esto fue el 73, yo me recuerdo, yo soy del 69, mi hermano nació en 75, Javier, que me sigue a mí, y nosotros nos quedábamos con mi abuelita porque en las noches el toque queda. Yo me acuerdo, porque se da la circunstancia que yo hice el kindergarten, la planta Concagua, como 72, 73, porque antes en las mineras, o sea, en los campamentos, el niño había salas cunas. En la salitrera, la persona que no podía tener iba al hospital y podía dejar su guagua ahí. Estaban los jardines, los kindergarten, que era una palabra inglesa, y nos llevaban como a los 3 años ya, podíamos estar ahí. Lo que hoy día es jardín infantil. Entonces, yo me crié en eso. Y en la planta Concagua, yo hice el primero básico. Y en Copiapó tuve que repetirlo porque no me respetaba por el porte. Yo era muy pequeño, entonces no le creían a mi mamá. Y aparte, como era una escuela prácticamente privada, no llegaban los documentos y tuve que repetirlo. Entonces hice 2 veces el año. Entonces ahí yo me acuerdo del golpe militar porque nuestra profesora, que todavía me acuerdo, la profesora Marta, Isabel, nos llama a todo el patio y nos dice, niños, todos se van para la casa. No, en esa época nosotros, o sea, toda la mayoría de la gente, no, de primero todo bien, como asustado andaba uno. Por eso que decía acá, porque acá era tranquilo por lo que pasó, todo, y más con lo que anunciaban en la radio. Así que todo eso uno tenía que portarse bien. Del año 72 me casé, el 73 fue el golpe. Yo estaba gordita de mi segunda hija y estaban los trenes acá en el ferrocarril lleno de gente, ¿cuánto se llama? De los detenidos, los presos se les llamaba. Y yo venía del ferro a comprar acá al pueblo, los milicos me hicieron devolver para la casa porque no podía pasar para acá, para el pueblo. No, estaba el régimen militar, sí, jodido era, pero el pueblo era tranquilo,
los que estaban a cargo del pueblo era carabinero, pero era bonito porque no había problema. Nunca tuvimos problemas nosotros de persecución, así, no, nunca, porque todos nos conocíamos. Así que íbamos a trabajar afuera, pero siempre llegamos a la comuna nuestra, o sea, al pueblo, todavía no era comuna, pertenecía a Antofagasta, de esta comuna nuestra. Bueno, y después el gobierno militar firmó el decreto de que se creara la comuna de Sierra Gorda, y ahí empezaron a surgir de a poquito esta comuna, de a poquito. Personalmente nosotros, yo tenía como 14 años cuando fue el golpe, sí, más o menos. Me acuerdo ese día mi mamá andaba en Antofagasta comprando la harina, y cuando llegó a Apuradita, porque había que estar adentro en la casa, y nosotros como niños, bueno, yo que era un poquito más grande y mi hermano más chico, una cuñada nos había llevado a su casa, hasta que llegó mi mamá, ya nos llegamos a la casa y ahí nos quedamos porque no se podía salir a la calle. Después mi hermano, para poder salir a trabajar a la panadería, porque en ese tiempo no vivíamos ahí mismo, tenía que pedir un salvoconducto para venirse a trabajar, para cruzar para el otro lado, pero no pasamos mayores cosas nosotros, ¿ah? No tengo nada que decir de eso porque no tengo recuerdo de haber pasado cosas. Solamente que uno tenía que andar en la fila para que le dieran un pollo, para comprar un pollo, para comprar detergente. De eso tengo eso en la memoria. Para comprar cigarros a mi hermano, que había que andarse poniendo en las colas nada más, pero que pasara algo grave, que uno tenga esos recuerdos, no los tengo. El año 73 yo por estas cosas de la vida estaba en Antofagasta con mi padre. Y tuve que viajar como al tercer día porque mi hermana la sacaron detenida de acá. Mi hermana hace más de 40 años que el caballero la mandó a pasear para allá. Está en Europa. Por eso le decía yo delante que estuve 3 meses en Europa, en la casa de ella. Es un sentimiento muy grande porque mucha gente muerta, amigos, tío, hermano de mi madre que estaba ahí en Chacabuco, estaba relegado el caballero. Don José Antonio Honores Cepeda, era mi tío, hermano de mi mamá, estuvo ahí relegado ¿cuántos años? A mi hermana me la echaron para afuera, y agradeciéndole a mi Dios, que es grande y poderoso, que mi hermano tenía plata en esos años. Uno de mis hermanos tenía plata para comprarse una Mercedes-Benz, estamos hablando del año 73, al contado. Tuvo que pasársela a un abogado para que le salvara la vida a mi hermana. O sea, no estamos hablando de cosas menores. Y esa hermana era como la madre nuestra. ¿Por qué? Porque mi madre falleció cuando yo tenía 11 años. ¿Y quién me terminó de criar o de malcriar? Fue mi hermana. Esta que después del año 73, sin asco, sin rabia, sin decir agua va, se la llevaron y la tuvieron presa ¿cuántos años? Y después de eso, la mandaron a pasear para afuera. La gente como que se desunió. Yo personalmente, ya no confié en el vecino. No confié en el vecino, porque el vecino dijo, la vieja de ahí es comunista. Entonces empezó el temor, el miedo, el ostracismo, a cada uno meterse en su vida, a vivir su metro cuadrado. Ya no había ¿no es cierto? Que, voy a ir donde mi amiga a tomar tecito. Ya no se puede, porque si mi amiga me pega la puñalada por la espalda, y si mi amiga me dice, ¿cuál es comunista? ¿Qué hago yo? ¿Cómo me defiendo? Cambió mucho en ese aspecto del año 73 para adelante. Y en este pueblito que es chiquito se notó mucho.